que no haya llegado ya. Sí, seguro se irán incorporando, pero Sí, bueno, no, por ya. respetar un poco quienes llegaron a tiempo, podemos dar inicio. Vale, perfecto. Pues nada, primero que nada, buenas tardes y, bueno, agradecer mucho la presencia de ustedes aquí el día de hoy, ¿vale? Me voy a presentar brevemente. Yo, aunque bueno, hay algunas caras ya por ahí, bueno, nombres, mejor dicho, algunos nombres conocidos que puedo ver por ahí, que ya son clientes. Pero bueno, igualmente me presento para los que no me conozcan. Yo soy Jorge Garduño y soy ingeniero civil en ODEI. Soy el responsable de liderar y dar ese acompañamiento en las implementaciones con todos nuestros clientes y ese soporte activo pues a lo largo del proceso, ¿no? Y también está presente el día de hoy Javier Garmendia, que es nuestro CEO en ODEI. Y bueno, por ahí también tendrá alguna intervención en algún punto del webinar, ¿vale? Sin más, comentar que, por favor, si alguno tiene por ahí el micrófono encendido, que nos haga favor de ponerlo en silencio. Ya abriremos un espacio al final del webinar para una sesión de preguntas y respuestas, ¿vale? Y bueno, recomendamos por favor pues evitar distracciones, ¿no? Que lo que vamos a presentar aquí, la verdad es que tiene bastante valor. Creo que a todos los que están aquí entiendo que les interesa y lo vamos a hacer de la manera más, concisa posible y además yendo un poco a la parte práctica, ¿no? Para ver cómo consiguió Ardanaz estos resultados, ¿no? Cómo lo hizo. Y sin más, el webinar va a estar estructurado en tres grandes bloques. En un primer bloque vamos a hablar un poco de quién es Construcciones Ardanaz, cuáles son cuál es su caso de uso, esas características, ¿no? de la empresa. Luego entramos al bloque 2, que es ese antes y ese después. Vamos a ver un poco el contexto inicial eh, y después ver los resultados que consiguieron después de ese año de uso de ODEI. Y luego vamos a ir a una parte práctica en la que vamos a mostrar pues, cómo es el flujo de trabajo del día a día, perdón, de Construcciones Ardanaz, ¿vale? ¿Qué uso le dan a ODEI? Y vamos a comentar también brevemente, pues, cuáles son las claves, ¿no? O esos ingredientes que estuvieron presentes para que la implementación llegara a buen puerto y los resultados se materializaran, ¿no? Y al final, pues, aproximadamente unos 20 minutos dejaremos abierta la sesión de preguntas y respuestas. Vale. Empezamos por quién es Construcciones Ardanas. Es una constructora pequeña, ¿vale? Eh, ubicada en Pamplona, con poco más de 40 años de experiencia eh, en construcción de obra nueva, edificación, vivienda unifamiliar, promociones pequeñas, rehabilitación y, bueno, en general reformas, ¿no? Son unos 12 empleados en total, 3 de ellos en oficina, pues administrativos y arquitectos técnicos, y 9 operarios en obra, ¿vale? Y como podemos ver, bueno, es un equipo compacto y, bueno, buena parte del equipo pues son oficios, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero decir con esta parte es que el equipo está integrado, pues, en buena parte de gente con poca habilidad digital, si lo queremos decir de esa manera, y por lo tanto, pues no es una constructora con unas características especiales, ¿no? Más allá de la constructora típica, vamos, de la realidad de una empresa de estas dimensiones en España, ¿no? Y lo que queremos compartir, además de compartirles quién es Ardanaz y cómo consiguió ese éxito, la intención un poco de esto es poder transmitir cómo una empresa de estas características ha conseguido lo que consiguió a través de ODEI eh, para que, bueno, qué mejor que tener esa claridad de que es algo perfectamente alcanzable, ¿no? Lo que les vamos a contar aquí no hay nada raro en esto, no hay algún elemento extraordinario que haya tenido Ordanaz que no pueda replicarse en el resto de casos. Y por lo tanto vamos a dar, bueno, incluso algunas métricas y números realistas después de ese primer año de uso que ha tenido Construcciones Ardanaz
eh, desde que implementaron ODEI, ¿no? En este caso, hablamos de una constructora que estaba centrada principalmente en el control de costes, ahí es donde tenían el mayor dolor. Ahora profundizaremos un poco más en esa parte, pero querían llevar un control de costes a través de ODEI y también querían digitalizar los partes de obra, ¿vale? Sin complicar mucho la operativa en el día a día a los operarios, que ya como comentábamos es el eslabón un poco más, menos hábil digitalmente, digitalizar esos partes de obra y aprovechar que los hemos digitalizado para automatizar pues su gestión y ese cómputo de horas de personal, ¿no? Principalmente será el caso de uso que tenemos con Ardanaz, ¿no? Y aquí simplemente comentar que un poco lo que ya dije en otras palabras antes, que en el punto de partida, cuando ellos llegaron a nosotros, ellos estaban exactamente donde muchas de las empresas que están hoy presentes con nosotros, pues están. Y esto se traduce a mucho trabajo, sentían que tenían poco control y siempre con una sensación de ir contrarreloj, ¿no? De tener que hacer mensualmente esos cierres de mes con el tiempo encima, con la presión para poder certificar eh, y, y cómo es, y vamos a contar cómo es que en menos de un mes, en 3 semanas, pudieron transformar por completo su forma de trabajar, ¿no? Y Venga. para esta parte, cedo la palabra a Javier para que comente un Sí. poco. Perfecto. Vale, gracias, Jorge. Muy bien. Pues eso, un poco partiendo de ese análisis de la empresa, de lo que hacen y el tamaño que tienen, yo creo que el siguiente paso lógico era contextualizar una serie de problemas que ellos tenían y que vienen arrastrando y que muchos de ellos yo creo que os resonarán, ¿no? Entonces, bueno, la idea de esta diapositiva que me encargo yo es listar 3, 4 cosas que ellos que les suponían una problemática en el día a día y algunas de ellas, como os decía, pues serán comunes a vuestro caso. El número uno es el tiempo dedicado al mes por su gente de administración, simplemente en sacar los números de cuántas horas había trabajado cada empleado en cada obra en cuestión, computar eso, meterlo en un Excel, multiplicarlo por el coste hora e ir asociando, digamos, esas horas y esos costes a la obra, ¿no? Eso suponía entre recoger esa información, meterla en un Excel, ordenarla y hacer los números, unas 24 horas al mes de una persona que estaba empleada, entre otros, para acometer esas tareas, ¿vale? Entonces, bueno, esa dedicación es algo que ya veremos luego cómo la hemos atacado. Bueno, por otro lado está la problemática de que Ardanaz venía de trabajar estos partes de obra en papel, y por tanto, pues la calidad del dato es mala en general, porque pues hay un borrón, porque falta un número, porque no queda clara una cosa, porque el papel se pierde. Eh, Al fin y al cabo, lo que haces cuando implementas un software es sistematizar y, por tanto, el que el dato sea unívoco y no de pie a duda, ¿no? El dato se envía en un formato en concreto, no se puede enviar un dato por un sitio que no sea el software y con ello pues, se contribuye también a la claridad del dato. Eh, Asociado a eso tenemos el punto número 3 que es, bueno, a ver, vamos ahí. El punto número 3 que es, oye, ese dato que es incompleto, perseguir, llamar, qué está pasando. Eso se convertía también en una carga de trabajo adicional a los administrativos y a los jefes de obra que se ha eliminado. ¿Vale? Eh, Obviamente, además de eso, existe la necesidad de tener que andar persiguiendo pues que hagan el parte, el que se ha quedado en la furgoneta y demás. ¿Vale? O sea, esa entrada fluida de dato es lo que nos lleva al punto siguiente, que es la velocidad con la cual recogemos el dato de obra. Normalmente, cuando no tenemos este proceso digitalizado, el parte pues, tarda unos cuantos días en entrar a un sistema cualquiera. En la mayoría de casos, y sobre todo en pymes de tamaño pequeño, hasta el final del mes no se imputan los costes. Y esto supone una incapacidad de llevar el control de costes con la suficiente precisión
como para poder tomar decisiones en tiempo real. Es decir, si nuestra obra se está retrasando porque, perdón, si en empresas en las cuales la rentabilidad depende del personal propio, es decir, sois una pyme en la cual hay mucha gente trabajando y al final, cuanto más se desvíe las horas respecto a lo que teníamos previsto, menos rendimiento le estamos sacando y menos margen tenemos, pues en estos casos es especialmente importante que sepamos si nos estamos desviando respecto a las horas previstas o no, o si nos estamos desviando respecto al coste previsto, que es lo mismo. En este caso, la velocidad es clave también. Y luego, por último, y a resaltarlo un poco más, en este caso, hablando con el gerente de la constructora, el control, ¿vale? Y la sensación de estar controlando lo que pasa en las obras. Aquí hay una componente que ya no son euros, es más abstracta, que es la sensación de paz, o en este caso, no paz que teníamos o que tenía la constructora previo a la implementación de ODI, en la cual esa sensación de descontrol generaba intranquilidad y generaba riesgo, ¿no? O percepción de riesgo, lo cual, bueno, al final acaba siendo pues un problema para la gerencia. Así que, bueno, nada, os dejo con esas 4 ideas de problemas que probablemente muchos os resuenen, probablemente, bueno, igual os resuenan 2, 3 o uno o todos. En cualquier caso, esto es lo que le pasa a Bardenaz y ahora le devuelvo la palabra a Jorge para que él retome y os cuente cómo lo hemos resuelto, ¿vale? Eso es. Gracias, Javier. Nada, pues ahora vamos a hablar de ese después, ¿vale? Esos resultados en concreto y lo que comentaba antes y que es sobre todo el objetivo del webinar, que son resultados perfectamente replicables. Por lo tanto, aquí hablábamos después de ese año de uso que tuvo Ardanaz de Odey, ¿vale? Pues podemos hablar de un 4,3, de un retorno de inversión de 0,3, 3, perdona, en ese primer año, ¿vale? Lo que significa, o traducido en otras palabras, es que Odey se pagó solo gracias a ese ahorro que permitía eh, en el tercer mes de uso. O sea, realmente es muy rápido. Eh, Otra parte, otro punto importante, pudimos obtener un 79% de ahorro en ese tiempo administrativo que se dedicaba. Como mencionamos antes se tenía una dedicación de 24 horas al mes, que vienen a ser 3 días de una jornada laboral normal, y pasaron a ser 5 horas al mes. Y además, importante también mencionar que esas 5 horas al mes no son eh, en un solo día, sino que de manera, de manera, vamos, prácticamente diaria, hay una dedicación de minutos prácticamente y esto permite también abonar en esa tranquilidad, ¿no? Que mencionaba antes Javier, esa pérdida de paz que tenían antes, pues ahora de alguna manera la dedicación es mínima, es más constante, pero aún así es un ahorro brutal, ¿no? Y esto a su vez se traduce en euros, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de unos 7.000 euros al año de ahorro en ese primer año de uso. Lo que decía antes, gracias a ese incremento de productividad, a esas horas que ahora se pueden destinar a labores pues de mayor valor añadido, ¿no? Y no a tareas repetitivas, administrativas, etcétera. Y luego, bueno, para llegar vamos a implementar por completo el software, pues no fueron necesarias más que 2 horas y media de sesiones de formación divididas en dos días distintos, pero bueno, fueron un total de 2 horas y media. Y esto lo completamos en un periodo de 3 semanas, o sea, en menos de un mes. Y para este siguiente bloque vamos a compartir un poco cuál es el flujo de trabajo que tiene Ardanaz en su día a día eh, para poder dar una mejor imagen de cómo utiliza Ardanaz ODI, ¿vale? Y para esta parte voy a compartir pantalla. A ver, un segundo. Vale, voy a hacer un poco de zoom aquí. Bueno, ahí está bien. Nada, muchos de los que están aquí presentes ya estarán familiarizados con ODEI, pero bueno, para aquellos que no, comentar rápidamente. Estoy desde mi ordenador
Y justo ahora estoy en un proyecto que, bueno, he preparado a efectos del webinar, pues para mostrar, replicando esa forma de trabajo que tiene Ardanaz, ¿no? Este proyecto se llama Reforma Ardanaz, tiene vinculados a los operarios que estarán participando de manera activa en el proyecto. Cada uno tiene asignado un coste por hora, ¿vale? Eso es importante. Y por comentar un poco las automatizaciones que ellos utilizan, ¿vale? Eh, y por dar un poco más de claridad, ellos utilizan partes de obra avanzados. Este es un caso, digamos, en el que han decidido desde un principio incorporar partes de obra avanzados. ¿Qué significa esto? Que a través del parte de obra, el operario es capaz de indicar las horas que ha trabajado y señalando o, digamos, imputando esas horas a una actividad, ¿no? Por lo tanto, esto me permite llegar a un grado un poco mayor de automatización, que ahora veremos, pero en el momento en el que yo apruebe ese parte de obra, esas horas que están imputadas a esa actividad, de manera automática, van a generar su coste de personal y a su vez, de manera automática, ese coste se va a imputar a la agrupación que corresponda, ¿no? Que ahora hablo de las agrupaciones, pero a la agrupación que se haya definido, ¿no? Previamente. También tienen activada el cómputo automático de horas de personal, lógicamente. Estos partes que se aprueban de forma automática generan esas líneas de coste de personal, ¿no? No hay que introducirlas manualmente, ni mucho menos. Y el tema de las agrupaciones de costes, lo que decía, Ardanaz, bueno, tiene sus obras tienen presupuestos, pues como cualquier obra, ¿no? Estructurada en capítulos y partidas. Sin embargo, para facilitar esa imputación de costes y vamos, ese control, pues deciden trabajar con agrupaciones de costes, de partidas, perdona, es decir, centros de costes, ¿no? Y esto es un poco en función de la naturaleza, en muchos casos los configuran, pues, dependiendo digamos, por ejemplo, una agrupación de partidas puede corresponderse a un capítulo del presupuesto, o, por ejemplo, a un gremio, ¿no? Carpintería, bueno, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a partir de estas automatizaciones que se hacen en un principio, en un único momento, digamos, cuando se configura la obra, voy a mostrar un momento el presupuesto de venta. Aquí tenemos un presupuesto de venta reducido, a efectos del webinar y de que sea práctico, estructurado en, pues bueno, por 2 capítulos, 5 partidas en su totalidad, ¿vale? Y hemos definido, como lo harían ellos, pues 2 agrupaciones y cada una se corresponde con uno de estos capítulos, ¿no? Es decir, hay una agrupación de partidas que se llama albañilería y hay otra que se llama cubierta, ¿vale? Y cada una agrupa esas partidas que están dentro de su respectivo capítulo. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Vamos a hacer el ejemplo de imputar una factura, ¿vale? Un segundo. Tengo por aquí preparada una factura, un segundo que la encuentro. Simular ese flujo en el que, bueno, se recibe una factura, por ejemplo, de un proveedor, ¿vale? Entonces, yo puedo venir aquí a lo Daybox, que es una de las funcionalidades que hemos lanzado, bueno, a principios de este año y que permite esa imputación ágil, ¿vale? De facturas bueno, albaranes, ¿no? Por lo tanto, puedo arrastrar aquí ese documento de manera sencilla y, como puede verse, bueno, es una factura ficticia, una factura tipo. Em, por cierto, no sé, Javier, a ver, dame un segundo. Mira, justo. Creo que esta empresa no tiene activado el complemento. No sé si me lo puedes activar un momento rápidamente en lo que comento cómo funciona. Aquí tienes el nombre de la empresa, no sé si lo puedes. Dale a los partes mientras tanto. Sí. Voy a pasar a mostrar el flujo de trabajo de los partes y ahora volvemos aquí, ¿vale? Que hay que activar una, un add-on, sin más. Voy a pasar a la parte de
los partes de obra. Un segundo que voy a compartir lo que vería un operario. Vale, aquí está. Vale, ahora he abierto la aplicación móvil, ¿vale? Y esta sería, digamos, la vista que tiene pues, un operario desde la obra. Por lo tanto, ese operario para reportar las horas que ha trabajado el día de hoy en su jornada laboral, pues tendría que seleccionar la obra a la que va a imputar esas obras, o esas horas, perdón. Un segundo que está, voy a reiniciar un obra en la que he estado trabajando. Y una vez dentro, voy a los partes de obra. Seleccionaría, por ejemplo, la fecha del día de hoy. Y aquí, como voy a imputar horas propias, ¿vale? Me selecciono a mí mismo. Podría, por ejemplo, si soy un encargado y quiero reportar horas pues de un equipo de trabajo, ¿no? De 3 o 4 operarios, también podría hacerlo perfectamente. Pero bueno, vamos a simular el caso tal cual lo hace Ardanaz, es decir, cada operario reporta sus horas propias, ¿vale? Luego, una vez seleccionado el operario, la actividad, ¿vale? Pues, por ejemplo, albañilería, que era una de las actividades. Eh, aquí un paréntesis, el parte de obra avanzado también me permite introducir producción. Si me interesa llevar un seguimiento de la producción, yo podría introducir ahí, vamos, un número en unidades. En este caso está medida en porcentaje, pero si yo la configuro de tal forma que se pueda medir en metros cúbicos, metros cuadrados, es perfectamente posible. Sin embargo, en el caso de uso de Ardanaz, si bien ellos utilizan partes de obra avanzados, ellos no llevan un seguimiento de la producción, ni mucho menos. Por lo tanto, este campo lo dejan vacío, sin más. Lo que sí que utilizan es la parte de los intervalos de trabajo para reportar esas horas de trabajo. Pues supongamos que, por ejemplo, hoy la jornada empezó a las 9, ¿vale? Y estuvimos hasta la 1, por ejemplo, ¿no? Trabajando en esa actividad que mencionaba antes, albañilería, en actividades de albañilería, ¿vale? Podría aquí añadir imágenes, las que hagan falta, como evidencia fotográfica. Ardanaz sí que ocasionalmente adjuntan imágenes a los partes y es algo que se puede hacer perfectamente e incluso añadir algunas notas pues para dar contexto, ¿no? A los trabajos que se han realizado. Si, por ejemplo, por la tarde estuve trabajando en la cubierta, ¿no? En la actividad cubierta, nuevamente, producción cero. Y supongamos que volvimos a las 2 y finalizamos a las 6, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo que comentaba antes, se podrían añadir también imágenes, notas, etcétera. Por lo tanto, aquí he recogido las horas que he trabajado, las estoy imputando a las distintas actividades y solo quedaría enviar ese parte, ¿no? Por lo tanto, el operario ha enviado ahora mismo el parte y ahora voy a volver a compartir, un segundo. Voy a volver a compartir la pantalla de aprobar esos partes, ¿no? Que envían los operarios. Por ejemplo, ahora mismo aquí voy al apartado de partes, ¿vale? Y aquí veré todos esos partes. Aquí hay alguno que ya estaba aprobado, que se había enviado antes. Y este es el parte que se marca como en espera, que es el que acabamos de generar ahora mismo y que incluye esas horas de trabajo en la actividad albañilería y cubierta. Entonces, desde la oficina, un parte como este lo aprueban, ¿vale? Y automáticamente, si yo voy al apartado de costes, puedo ver, ¿vale? Que se han generado 2 líneas de coste, ¿vale? Con fecha del día de hoy, que son las correspondientes al parte que acabamos de aprobar. Y una se ha imputado a la agrupación albañilería, como lo pone aquí, 136 euros, ¿vale? Y la otra a la agrupación cubierta, ¿vale? De esta forma, de manera automática, se computan ese coste de personal sin yo tener que hacer otra acción más que aprobar ese parte, ¿no? Otra manera de ver esto es, bueno, desde esta vista de agrupaciones,
yo puedo visualizar el coste imputado que se tiene a la fecha, o en otras palabras, ese coste incurrido, ¿no? En cada una de las agrupaciones, e incluso puedo ver con mayor detalle en cada una de las agrupaciones los costes, ¿no? Que se han imputado. Voy a volver al tema de una factura, por ejemplo, de un proveedor. Javier, ¿has podido? Sí, lo he hecho antes. Lo único Perfecto. tendrás que hacer logout probablemente. Si Vale, quieres, mientras lo haces, dejas de compartir. vale, sí, Y podemos dar paso a 3, 4 minutos de preguntas por romper un poco la monotonía, si te parece, ¿eh? Tú nos claro. dices, pero Sí, mientras. sí. Digo porque inclusive yo te quiero hacer una pregunta que creo que la hemos hablado 1000 veces. Em, Igual puedo romper yo un poco el hielo, ¿no? Muchas Adelante, caras adelante. conocidas y al final más o menos los conocemos, ¿no? Los miedos del sector. Em, Aquí, Ardanaz, ¿cómo consiguió que los operarios mm, reportaran así? O sea, teniendo en cuenta que hay un factor, quizá miedo, respeto, de dejar esa libertad a la gente de la obra a reportar, ¿cómo ha resuelto eso Ardanaz? ¿Y ha sido más drama de lo que habían previsto? A ver, te estás adelantando un poco porque es verdad que en Ah, la ¿eso lo siguiente tenías ya? parte mencionaré un poco de eso, pero no te preocupes. Bueno, Algo de esto puedo adelantar, unas pinceladas, sin más. Pero bueno, efectivamente, la implementación de los partes de obra en el equipo que está en obra, vamos, sobre todo, y fue para Ardanas también el mayor reto, ¿vale? Eh, es decir, como decíamos al principio, es la gente digitalmente pues menos hábil, ¿no? Y además, y aquí a lo mejor seguramente le va a resonar a más de uno, esos operarios de Ardanaz, pues muchos de ellos el castellano ni siquiera es su lengua materna, ¿no? Entonces, tenemos ciertas barreras de este tipo que siempre suelen ser un problema, ¿no? Pero bueno, lo que comentaba antes, es un caso perfectamente normal. Ardanaz es una empresa como muchas otras, y en este caso, parte del éxito, que ya profundizaremos en la siguiente parte, pero parte de ese éxito es que Ardanaz, la gerencia, la dirección, desde un principio decidieron de manera disruptiva que se iban a levantar los partes de obra de manera digital y que no iban a aceptar ningún parte de obra hecho a mano, ¿no? Es decir, fue disruptiva y fue tajante esa implementación. Se decidió que a partir de este día, hora que no se computaba vía ODEI, hora que no se iba a pagar, ¿no? Por lo tanto, pero bueno, no tampoco de una manera tan fría, porque es verdad que siempre hubo ese acompañamiento también, tanto por parte internamente, por parte de Ardanaz, nos verbalizaron que les tuvieron que estar un par de meses pues detrás de ellos, pues en lo que se construye ese hábito, que evidentemente no ocurre de la noche a la mañana, pero con el paso de las semanas se volvió un poco una manera de operar, digamos, automática, ¿no? Como un reflejo más de los operarios. Además, ODEI es una herramienta, bueno, como lo acabamos de ver ahora, levantar un parte de obra en ODEI es muy sencillo. Yo tardé más de 2 minutos porque estaba explicándolo, pero en el día a día, si se tiene un poco de práctica, en menos de 2 minutos uno reporta perfectamente su jornada laboral, ¿no? Y además aquí otro inciso que me gustaría hacer es, y que hay que tomar en cuenta, Ardanaz decidió implementar partes de obra avanzados. En la mayoría de los casos de uso de clientes que tenemos, ni siquiera recomendamos dar ese salto, ¿vale? Hay partes, ODI permite trabajar con partes de obra simplificados, ¿vale? Que omiten el tener, el pedir al operario que además de imputar sus horas, seleccione a qué actividad las va a imputar. Con partes de obra simplificados quitamos esa parte. Solamente pedimos al operario reportar sus horas a la obra, sin más. Luego la imputación ocurre en oficina, el administrativo, el jefe de obra, ¿vale? Pero eh, bueno, merece la pena resaltar que Ordanaz además empezó, digamos, de la manera más avanzada posible, ¿no? Pero bueno, fue posible, es una realidad, trabajan así, pudieron hacerlo. em, y un poco esas son, digamos,
las condiciones que se tuvieron para que se consiguiera eso, ¿no? Pero bueno, ya profundizaré un poco más en, en la siguiente diapositiva, ¿vale? Venga, perfecto, gracias. No sé si querías comentar algo más, Javier, o No, vuelvo a igual alguno compartir. más tiene alguna pregunta mientras retomamos la... Sí, aprovechamos que hemos abierto un poco el espacio a preguntas. Si alguno quiere preguntar, puede escribirlo en el chat o directamente en el micrófono. Yo mientras tanto voy a compartir pantalla. Bueno, creo que no tenemos preguntas, ¿no? Por ahí. Vale, venga, Vale, vale. nada, rápido. Voy a retomar la parte de ese flujo de trabajo. Cuando los administrativos o, bueno, la oficina recibe una factura, por ejemplo, ¿vale? Aquí este paso, a ver un segundo, estoy compartiendo pantalla, eso es. Vale, yo ahora mismo lo que estaba mostrando antes, he volcado la factura en ODEI, sin más, y incluso tengo un asistente, ¿vale? Que me permite escanear esa factura, dotado de inteligencia artificial, pues se va a encargar de escanear, de leer los campos en la factura y de rellenar estos campos, que bueno, también puedo rellenarlos manualmente, pero bueno, si tengo el asistente eh, con inteligencia artificial, pues se puede hacer uso de él y de esta manera además se reducen esa posibilidad de errores, ¿no? De escritura, errores, vamos, perfectamente humanos, ¿no? Entonces, como podemos ver, se han rellenado de manera automática los campos referencia, proveedor, ¿vale? Y por cada, por cada concepto de la factura, ¿vale? Se ha generado pues una línea, como podemos ver, con su respectivo importe, ¿vale? Y aquí lo que sí tengo que hacer yo de manera manual sería seleccionar la agrupación a la que quiero imputar ese coste, ¿no? Esa línea de coste. Esta factura, por ejemplo, vamos a suponer que las dos primeras líneas de los dos primeros conceptos, ¿vale? Los quiero imputar a una agrupación y los otros dos a otra agrupación. Por lo tanto, esa imputación la hago manualmente. Aquí selecciono, pues, por ejemplo, albañilería, quiero imputar estos 1.399 euros. Además, decido contabilizarlos, ¿vale? ODEI permite poder contabilizar o no un coste que yo estoy registrando. Esto tiene sentido si, por ejemplo, el día de hoy registro el albarán, ¿vale? De un coste y a final de mes la factura. Entonces, bueno, me interesará contabilizar evidentemente solo uno de los dos, porque si contabilizo los dos, estaría duplicando ese coste, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la imputación, esta segunda línea también me interesa a lo mejor imputarla a esa agrupación de albañilería y las últimas dos a la de cubierta, por ejemplo, ¿no? También te voy a interrumpir, Jorge, perdona, que creo que es bueno. Eh, Ardanaz no sé si es el caso, pero hay otros clientes que no imputan en este paso, sino que aquí directamente guardan los campos y luego imputan en un segundo paso. Creo que eso es Eso bueno es, decirlo también, para que el administrativo no sea el bloqueo de la imputación, del cómputo de eso costes. es. Eso es, yo ahora mismo estoy mostrando, bueno, el paso en el que yo decido imputar, ¿no? Estoy registrando esta factura en ODEI y además la estoy imputando a una de las agrupaciones, ¿no? Como estamos viendo, bueno, o a varias de ellas. Pero podría ser perfectamente el caso, como tenemos con otros clientes, que el administrativo simplemente se encarga de registrar esas facturas y luego, pues semanalmente, el jefe de obra se dedica a imputar esos costes en las agrupaciones correspondientes, pero que ya fueron cargadas esas facturas previamente por el administrativo, ¿no? Pero bueno, yo estoy aquí haciendo un poco, digamos, los dos procesos. Estoy tanto cargando la factura como también la estoy imputando, ¿vale? Y sin más, le doy a guardar, ¿vale? Ah, bueno, aquí me pregunta si quiero dar de alta el proveedor. Sin más, vamos a confirmar la acción. Y voy a volver a la vista que teníamos antes. Yo desde la vista de costes, pues puedo ver todos esos registros. Aquí están los dos anteriores del cómputo automático de esas horas de personal que venían del parte de obra y esta última que es la de la factura que acabo de imputar, ¿vale? Y bueno,
se suma aquí a ese coste imputado junto con el anterior que teníamos. Y ese es un poco el flujo de trabajo, ¿vale? Entonces, era un poco lo que queríamos mostrar. Lo hemos tenido que dividir en dos partes, pero bueno, sin más. Si hay alguna duda al respecto de esto, al final abrimos el espacio de preguntas y lo comentamos, ¿vale? Voy a volver a la presentación un momento. Y aquí sí, ahora sí, Javier, voy a hablar un poco de esas, digamos, esos ingredientes o esas condiciones que se reunieron y que estuvieron presentes en el caso de Ardanaz y que, bueno, es importante resaltarlas porque al final son las claves del éxito, ¿no? Como dice aquí el título, no solo se trata del software, o sea, no solo es clave que el software funcione, sino también es importante el cómo se implementa, ¿no? Y esa parte es casi o incluso más importante que el propio software muchas veces, ¿no? Por lo tanto, eh, primer clave, ¿no? Primer punto, pues hubo un compromiso claro desde la dirección, en este caso Alberto, el gerente, desde el principio lo tenía claro que querían cambiar esa realidad y, y tuvieron esa decisión firme, esto se va a hacer y no hubo vuelta atrás. O sea, es lo que comentaba un poco antes, pues con el tema, por ejemplo, de los partes de obra, se decidió que a partir del día tal se empezaba a reportar vía ODEI y no hubo marcha atrás, no hubo excepciones, no, sino que se puso esa condición, ¿no? Y eso fue importante. Eh, en algunos procesos merece la pena, como es el caso del tema de los partes de obra, ser disruptivos, ser tajantes, ¿no? Podemos hablar de manera general que una implementación de un software, o mejor dicho, la digitalización de una empresa, sí que puede ser un proceso escalonado, gradual, pero el implementar funcionalidades como esta o procesos, digamos, muchas veces tiene que ser de forma tajante, ¿vale? A partir de tal día se empieza a trabajar así. Y es un poco lo que decimos también en el punto 2, esa adopción ha sido disruptiva y así como con los partes de obra fue de una forma disruptiva, también pues con el registro de los costes, ¿no? La imputación de las facturas. Todo eso es trasladar la operativa completa, tanto de los operarios como de los administrativos, a ODEI a partir de tal día, ¿no? Sin más. Luego, por otra parte, el acompañamiento cercano por parte de ODEI, evidentemente, es importante, no solo en esas formaciones iniciales, ¿no? Que hemos dado al equipo, sino también ese soporte y ese seguimiento activo, pues, en las semanas y, bueno, y mejor dicho, meses desde que empezó la implementación. Eh, Siempre estuvimos resolviendo algunas dudas, algunas inquietudes, pero bueno, como comentábamos al principio, realmente fue un caso muy rápido de implementación. En menos de un mes ya estaban trabajando. Es verdad, o sea, no estamos diciendo que en esas 3 semanas ya los operarios eh, reportaban sus partes de obra sin tenerles que estar persiguiendo y recordando. O sea, eso llevó unos cuantos meses, eso es cierto, pero los procesos la operativa ya se había transformado, ¿no? Ya había pasado a ODEI en menos de 3 semanas y, y realmente no hubo mayor fricción en ese aspecto, ¿no? Y luego aquí una parte importante también, que hablamos de menos Excel y más sistema, nos referimos a evitar duplicar el trabajo, ¿no? Hemos tenido casos en los que la implementación no va tan rápido como quisiéramos o en algún momento llega a un estancamiento, ¿no? Porque se están duplicando procesos. O sea, no es el quiero probar ODEI, sino es quiero implementar ODEI. Entonces, ¿eso qué supone? Deshacernos de esa operativa o de esa forma que se tenía de trabajar anterior y empezar a implementar, a empezar a utilizar ODEI, ¿no? O sea, utilizar ODEI como esa herramienta única, ¿no? De lo contrario, no podríamos estar hablando de estos ahorros en tiempo y en esfuerzo si se estuviese duplicando el trabajo, ¿no? Si ellos hubieran seguido alimentando ese Excel, esas facturas y esos costes de personal en Excel y luego en ODEI volcándolos, evidentemente eso no hubiera llegado a ninguna parte. Entonces, esto también es una parte importante, tener esa confianza.
Y no sé si quieres añadir algo más, Javier, por aquí, que se me puede estar escapando, pero bueno, yo creo que en principio hemos enumerado vamos, lo más importante, ¿no? En esta parte. No sé si quieres comentar. Nada, esto que dices es importantísimo. Sobre todo el último y el primero son las claves que marcan la línea entre los casos que hemos tenido de éxito y los que no. O sea, es así de sencillo. Si la dirección está implicada y no hay una redundancia respecto al proceso actual, éxito. Si no, seguimos donde estábamos y hemos perdido. Suena un poco duro, pero en realidad es bastante pérdida de tiempo si no se decide ir con todo, ¿no? Porque al final, si queremos hacer una prueba y involucramos a la gente y es como un simulacro, la gente los simulacros no se los toma en serio. Eso es un poco lo que al final la realidad nos lleva a aprender esto, y lo mismo que aprendemos nosotros, pues nos gusta contarlo, porque al final en eso estamos también, ¿no? Eso es. Y nada, si te parece, abrimos ese último bloque de preguntas Sí, para que pues los presentes nos puedan hacer las preguntas que necesiten, responder alguna duda, profundizar en alguno de los temas que hemos hablado. vale, eso es. Nada, en principio este bloque lo llevo yo, pero lo respondemos entre los dos, ¿vale? Eso Nada, es. bienvenidos los que tengáis cualquier tipo de duda a preguntarnos tanto con el micrófono como por el chat. Estamos atentos y os atendemos ahora en abierto. Y si no, pues ya sabéis que eh, los que sois clientes por WhatsApp, los que no, pues por email os atendemos también, ¿vale? Pablo, Tenemos a ahí Pablo. tenemos. Nada, desmuteate sin problema y adelante. Hola, buenas tardes. Gracias Hola. por invitarme, aún no siendo cliente, pero lo seré. Bueno, Yo quería una pregunta. Los albaranes, no, yo normalmente los recibo en obra, ¿vale? Desde la obra, el jefe de obra los puede escanear y subirlos. Y luego, si por ejemplo de un proveedor traigo 3 albaranes durante el mes y me llega la factura a final del mes, ¿hay un cheque automático que pueda hacer la administración o eso es manual? venga, Gracias. gracias a ti. ¿Respondo yo, Jorge? Adelante, adelante, sí. Bueno, la primera parte de la pregunta es sí. Tenemos en el móvil una funcionalidad que es muy parecido a enviar una foto como por WhatsApp, ¿vale? Le das a un botón y se abre la cámara y envías la foto. Esa foto del albarán aterriza en la bandeja de trabajo que nos ha mostrado Jorge, esa donde ha subido la factura, ¿vale? Y llega al mismo sitio. Entonces, el proceso de cómputo del albarán es exactamente igual que el de una factura. Entonces, creo que primera respuesta. Segundo, el chequeo no es automático, ¿vale? Ojalá llegue el punto dentro de un año donde os podamos dar una herramienta que os pueda hacer esas validaciones automáticas. De momento no queda otra, no nos fiamos de la IA suficiente como para darle este tipo de autoridad. El chequeo tiene que ser manual. Sí que es cierto que tenemos algún mecanismo, como por ejemplo las etiquetas, que nos pueden ayudar, ¿vale? Podemos agrupar varios albaranes con una misma etiqueta. Hay hacks que se llaman que nos pueden ayudar, pero a priori automático no es. Pero es una muy buena pregunta igualmente. Pero en la obra, el jefe de obra puede imputar costes si solo no tiene el ordenador de la aplicación o solo puede subir la foto. Tiene las dos vías. Nosotros damos la vía rápida de solo subir la foto, que está sobre todo pensada para mano de obra, encargados y gente que le va a costar más. Y luego está la vía de poder meter directamente el número. Es decir, está el barán, tanto dinero. Están las dos, ¿vale? Imputa el coste a mi centro, a la partida, por ejemplo, albañilería. Si me entran los ladrillos, lo puedo imputar a la partida 0401, el jefe de obra desde la obra, o tendría que ir a la oficina. Lo puedes hacer, pero lo dejas como en una cola de pendientes. O sea, tendrías que, en la oficina, el proceso definitivo se hace desde el ordenador, es decir, el OK final. No sé si con Gracias, esto. Javier. Venga. Vale, Sebi lanza una pregunta sobre la utilización de las etiquetas. Si quieres, voy yo, Jorge. Sigo. Venga.
Las etiquetas. Nosotros tenemos etiquetas a nivel proyecto y a nivel empresa, ¿vale? Cada uno encuentra en las etiquetas su uso particular. Yo probablemente haya usos que desconozca. Cuando nosotros concebimos esta funcionalidad, el objetivo principal era contribuir a que a poder hacer filtrados por tipología de gasto. Es decir, en obra, nos guste o no, pero el sistema nos obliga a llevar un control de costes por partidas. ¿Vale? Es decir, ¿por qué? Porque la certificación va en partidas y porque mi presupuesto va en partidas. Entonces, hay mucha pyme que el estudio de costes lo hace por tipología de costes. Dice, me voy a gastar 10.000 euros en materiales, 15.000 en mano de obra y 5.000 en alquileres. Pero claro, esto puedes hacerlo así para el estudio de costes en una servilleta rápido, pero en realidad a la hora de controlar los costes de tu obra, toda tu producción y todo tu rendimiento y todos tus cálculos de rentabilidad se hacen por partidas. Entonces hay aquí un desalineamiento entre, oye, yo estoy estudiando mi obra en base a unos conceptos y el seguimiento financiero se hace con otros. Entonces, ¿qué permiten las etiquetas? Pues imaginemos si hemos estudiado la obra con un Excel y yo me hago mis cálculos de me voy a dejar 30.000 euros en mano de obra y 15.000 en materiales, puedo etiquetar los costes. De hecho, esas etiquetas que están ahí, que nos está enseñando Jorge, están por defecto, pero yo las puedo cambiar, ¿vale? O de ahí cuando se pensó, por facilidad de uso, nosotros te damos 4 etiquetas. Pero si no quieres usar esa y si quieres utilizar una etiqueta que sea, me da igual, quiero sacar todos los costes que están asociados. El otro día, el lunes, en una empresa que hace demolición, nos decían que para una obra grande querían saber el coste que les había tocado demoler una de las torres de luces de un campo de fútbol. Pues usarían una etiqueta para categorizar todos los costes asociados a esa torre de luces, ¿vale? Entonces, podemos usarla para lo que queramos y luego hay una analítica de costes que te saca por etiquetas. Eso Es es. libertad total, ¿vale? O sea, si somos estrictos con esto, podemos hacer virguerías con el análisis de costes. Si somos menos, pues podemos no usarlo directamente. Es una opción que damos. No sé si con eso, Xevi, ¿te aclaro? Sí, perfecto, muchas Más gracias. o menos. Venga, gracias a ti por la pregunta y animaros. Eso es. A ver si alguno tiene por ahí alguna otra pregunta. Los invitamos a animarse a hacer las preguntas, las dudas que tengan, porque vamos, es un poco la intención del webinar de hoy y así podemos aprovechar para profundizar Eso es. en el caso de uso que tiene una empresa como Ardanaz, ¿no? Venga. Si no, ya podemos decir que el que quiera que nos pregunte offline, ¿no? Que tampoco Sí, eso es. quedamos tantos. Eso es. Sin más, pues agradecer mucho la presencia de todos. Esperamos que lo hayan encontrado valioso y sobre todo que haya aclarado bastantes vamos, dudas o inquietudes que pudieran haber habido. Y también, a lo mejor, ¿por qué no? Despertar curiosidad en saber un poco más de, bueno, cómo lo hizo Ardanaz, cómo se puede replicar esto en la empresa y tal. Son libres de contactarnos, pues, quienes son clientes nuestros, vía email o al WhatsApp. Y bueno, si hay por aquí algún no cliente que es próximo, que está próximo a hacerlo, pues eh, si alguno de mis compañeros está en contacto con él, que entiendo que sí, porque es como, como llegó a enterarse del webinar, nos puede hacer llegar cualquier pregunta y con mucho gusto les atendemos. Venga. Muy bien. Gracias, Jorge. Buena presentación. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.